Bien, el día de hoy vamos a ver en este quinto tema, un tema crítico, un tema basado precisamente en los versículos 2 y 3 que vamos a estar analizando de Primero de Reyes 17, en donde el juicio no solamente consiste en negarles la lluvia, sino también negarles la palabra de Dios. Ahora, hace algunos años llegó la moda a las iglesias, sobre todo a las iglesias pentecostés, del poder de las palabras. ¿Quién sabe si llegaron a escuchar de eso? En donde se cuidaba el asunto de decir lo que se cuidaba lo que se decía para no caer en maldiciones. Es decir, nos impedían que dijéramos algo que estuviera mal, como estuviéramos invocando la mala suerte. Y ellos no lo saben, pero todo esto surgió de un libro que se llamó The Secret. Fue un bestseller que yo me acuerdo que hace algunos años, allí en los puestos de periódicos, se vendía tremendamente. A mí me tocó verlo y hojearlo incluso, y obviamente no es cristianismo, es metafísica, en donde se cree que las palabras tienen poder de realizarse si nosotros las manifestamos con fe, y entonces de aquí surgió la doctrina de la declaración positiva. Han escuchado que algunos dicen, bueno, pues yo decreto que vas a recibir bendición, o yo declaro que vas a ser sanado, o rechazamos aquella enfermedad del cáncer. Bueno, surgió justamente de acá. Se mezcló algo, una teoría, un pensamiento mundano, y de pronto era difícil lograr vincular hasta dónde era cierto, porque utilizaban pasajes bíblicos. Utilizaban la Biblia, y ahí entonces este movimiento que hasta la fecha todavía persiste en algunos lugares trajo como consecuencia que la iglesia se quedara sin la palabra de Dios. Es decir, el poder de las palabras parece que había sustituido la palabra de Dios. Ahora veamos el caso particular de lo que pasó en el caso de Elías. Porque Elías, después de que entrega el mensaje divino a Acab, revelación soberana. Ahora, aquí me voy a basar en el versículo número 2, que dice de esta manera, es un versículo muy cortito. Dice, después el Señor le dijo a Elías. Ya estamos viendo lo anterior, donde llegó con el rey Acab y le dijo, va a haber sequía, no va a haber lluvia hasta que yo lo ordene. Y enseguida, dice el versículo 2, después el Señor le dijo a Elías. Pero buscando un poco mejor, una mejor versión, la Biblia de las Américas dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo. Aquí lo emplea de manera más literal, según el hebreo, cuando reconoce que es un movimiento de Dios directamente o personalmente a Elías. Ahora, primeramente sería bueno entonces verificar qué significa revelación. Revelación, que nosotros tenemos un libro que se llama Apocalipsis. Esa palabra apocalipsis viene de apo, que significa lejos de, alejar, quitar, y calipsis, que significa velo. Así que aquí encontramos que Apocalipsis o revelación es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Es algo que no se veía y que se tuvo que descorrer un velo para que nosotros lo pudiéramos observar. Allí estaba, no apareció, pero no lo podíamos ver. Ahora, allí entonces los sinónimos nos pueden ayudar. Por ejemplo, está el descubrimiento, desvelamiento, revelamiento, publicación. Vuelvo a insistir. Cuando habla la palabra de Dios de revelación, no es que acaba de aparecer, sino que allí estaba, pero nosotros no lo veíamos. Nuestros ojos no lo veían. Así que así tenemos el entendimiento de la revelación. Ahora, con respecto a este pasaje, y vino a Elías la palabra del Señor, encuentro tres cosas importantes que surgen del texto. En primer lugar, Dios no concede nuevas revelaciones hasta que se han obedecido las anteriores revelaciones. Dios no concede nueva información si antes no se ha obedecido lo que antes mandó. Ahora, no sé si han tenido este periodo, han tenido este síntoma de que parece que Dios de pronto con nosotros ha silenciado.
Y le pedimos y hablamos y rogamos su misericordia y parece que Dios no nos habla. Ahora sí que nos está poniendo la ley del hielo. No nos habla. Bueno, puede ser entonces que tal vez no hayamos cumplido con una petición, con un llamado anterior donde Dios había manifestado su voluntad. Ahora, reconociendo lo que había sucedido con Elías, Elías no había postergado la comisión dada por Dios y fue inmediatamente con Acab y le anunció lo que era la voluntad de Dios. Y enseguida dice entonces que recibió nuevamente palabra. Esta es la mecánica. Si nosotros ponemos en funcionamiento la revelación anterior, lo que sigue enseguida es que Dios vuelve a hablar. Dios vuelve entonces a darnos algunas órdenes. Ahora, para entenderlo un poco, quiero contrastarlo con lo que dice primero de Samuel. En primero de Samuel, muy al inicio del libro, encontramos la historia del sacerdote Elí. Elí, que está allí todavía en Silo, el primer lugar donde estuvo colocado el tabernáculo, y dice la palabra de Dios que este hombre no cuidó a sus hijos. Este hombre fue infiel y por lo tanto sucede lo que dice en el capítulo 2, versículo 30. Dice, por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían para siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Es decir, como no ha cumplido con la voluntad de Dios, Dios dice, pues entonces te voy a quitar. Y efectivamente, sus hijos mueren en batalla contra los filisteos. Él fallece después de enterarse de la noticia, golpeándose en la nuca. Y entonces toda esta estirpe arónica va a ser quitada del cargo porque desoyeron la palabra del Señor. Así que cuando nosotros no tenemos voz de Dios, es posiblemente porque no hemos obedecido la voluntad de Dios en anterioridad. Segundo lugar, como estamos leyendo, dice que vino a Elías la palabra del Señor. La palabra llegó a Elías. No dice que Elías fue en búsqueda de la voluntad de Dios. Dice que activamente, personalmente, vino la palabra hacia Elías. No dice que le fue revelada la voluntad del Señor, porque no se trata de descubrir la voluntad del Señor, como si estuviera oculta en algún lugar. Mire, esta es una mala técnica, un malentendido que en ocasiones tenemos, incluso que ha derivado ahora en lo que se estila o se le llama las escuelas proféticas. Hace poco estaba yo viendo allí en Facebook que se estaba promoviendo ahora que si usted quería ser profeta, podía entrar a un seminario, podía estudiar un diplomado y entonces ya era usted profeta. Escuelas proféticas. Válgame Dios. Así que no se trata más bien entonces de esperar la voluntad de Dios, de esperar la palabra, sino de provocar a Dios, al estilo de los profetas paganos. Esta es una equivocación total. Dios se revela a quien está atento. Y allí vemos a Elías. Elías acaba de entregar el mensaje, da unos pasos y enseguida, dice la palabra de Dios, vino la palabra de Dios hacia él. Así que aquí este hombre, que es una seta, ya lo dijimos, es un hombre alejado, es un hombre que está ajeno a las modas y a las formas de este mundo, está, por lo tanto, atento al llamado del Señor. Ahora, ¿cómo sucede en el caso de Juan el Bautista? Me sorprendió. Dice en Lucas 3:2, en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, exactamente igual. Un mensaje de Dios llegó a Juan. Ahora, cuando nosotros vemos la experiencia o el testimonio, en este caso de Juan el Bautista, diríamos, bueno, serían los casos excepcionales y particulares, tanto de Elías como Juan el Bautista. Pero mire el testimonio de Pablo. Pablo, cuando está hablando a los Gálatas, dice en el primer capítulo, versículo 12, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Exactamente igual.
Ojo con esto. Esto nos habla de un patrón que Dios ya dispuso. Dios se revela a quien está atento. Dios le habla a quien tiene oídos para escucharlo. Aquí entendemos algo muy importante. Tanto Elías como Juan el Bautista comparten la misma experiencia, igual que todos los profetas. Todos los profetas no fueron en búsqueda de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios llegó a ellos. Juan y Elías no están buscando algo. La revelación surge de la comunión con Dios. Y mire, nosotros en el nuevo pacto lo entendemos de esta forma. Nosotros recibimos la revelación cuando miramos a Cristo. Cuando vemos a Cristo, entendemos todas las cosas. Entendemos la voluntad de Dios. Cuando miramos a Cristo, entonces entendemos y recibimos la palabra de Dios. Por eso, el escritor de Eclesiastés dice en el capítulo 8, no te apresures a salir de su presencia. Quédate, míralo con cuidado. No te apresures a irte. Y con esto entendemos entonces que la revelación no es un curso bíblico, no es un discipulado, no es un seminario de capacitación, tampoco es un anhelo santo alcanzado con ayunos, sino que la revelación siempre Dios la ofrece a quien Él quiere, a quien Él desea. Así lo entiende cuando menos el apóstol Pablo cuando escribe en la segunda carta. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que no eran personas buscando a Dios, sino eran personas que recibían palabra de Dios. Aquí debemos insistir en algo. Nosotros predicamos la palabra. Este servidor solo predica la palabra, pero la revelación solo llega de Dios. Yo no puedo provocar que Dios se revele, solamente comparto información y cuando Dios dispone, lo podemos nosotros comprender. Por eso Juan el Bautista, su trabajo está definido en 4:34, cuando dice, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle caminos. Solamente está predicando y en ese momento lo que va a suceder es que Dios buscará revelarse. Ahora, tercer lugar, ya dijimos que Dios no concede nuevas revelaciones hasta que se han obedecido las anteriores. Ya dijimos que la palabra llegó a Elías, pero en tercer lugar, podemos decir que la palabra llegó. Ahora, esto parece una reiteración del punto anterior, pero no es así, porque aquí estoy poniendo el término palabra como una personalización. La palabra llegó. Podríamos definirlo como el verbo llegó. Déjeme explicarme de esta manera. Utilizando, por supuesto, otra vez el caso de Samuel, el profeta Samuel. Ahora, recordemos que Samuel fue dejado cuando niño, allí en el lugar de Silo, allí en el tabernáculo, y dice lo siguiente: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Ahora lo entendemos. Está ministrando en ese entonces el sacerdote Elí, pero como Dios no está de acuerdo con ese ministro, les ha retirado la palabra. Por eso dice, en los tiempos de Samuel, cuando era niño, no había palabra, no hay revelaciones. Allí se confirma entonces esta regla. Así que Dios comienza a llamar a Samuel. Y recordarán ustedes que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Samuel no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Esta es la explicación. Porque cuando escucha la voz Samuel, Samuel, él se levanta y va con el sacerdote Elí. ¿Qué quieres?
y lo regresa el sacerdote a su cama porque él no lo había llamado. Ahora, esto es muy importante porque entonces Elí se da cuenta de que alguien lo está llamando y él piensa, posiblemente sea Dios, y lo instruye: para la próxima vez que escuches que te llaman, contéstale, habla que tu siervo escucha, que tu siervo oye. Así que Elí lo instruye y entonces dice el versículo 10: y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. ¿Se fijó? Es esa parte que me detuve al principio. No dice que vino la palabra del Señor, dice, y el Señor vino. Esto es sorprendente, porque esta es una teofanía. Samuel no solamente está escuchando la voz de Dios, sino que está viendo algo. Está mirando a alguien. El Señor vino y entonces habla con Samuel. Esto posteriormente, la palabra de Dios lo va a definir, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, cuando este hombre dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Ya no estamos hablando de un mensaje, estamos hablando de una persona que se presenta y habla con los personajes. Y dice directamente entonces Juan, esa palabra, y podríamos referirnos a Samuel, ese que se presentó en ese momento, también vino y vivió entre nosotros. Ahora, para entender un poco este concepto, desde el Antiguo Testamento, esa palabra creadora, por ejemplo, en Génesis 1:1, la encontramos definida con el hebreo dabar, que es un verbo, que es una palabra que crea. En el Nuevo Testamento es traducido o es transformado como el verbo o el logos, también reconociendo que la palabra tiene que ver con estas acciones que construyen. Dice por eso en Juan 1:3, por la palabra fueron hechas todas las cosas, sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Estoy utilizando la Reina Valera contemporánea. Otra vez, miren lo que dice. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Así, entonces se está haciendo una referencia a Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo y fue hecho. En 10 ocasiones se presenta la palabra de Dios hablando y bendiciendo o construyendo. En 10 ocasiones. Esto es muy revelador, porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, encontraremos también algunos patrones semejantes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20. En Éxodo 20 dice que Dios habla 10 palabras con las cuales revela su voluntad. Hay otro caso muy interesante, en el tiempo cuando están enjuiciándose a los egipcios, que lo hacen por medio de 10 plagas. Propiamente el Señor, por medio de las plagas, está demostrando, como dice dentro del pasaje, y verás que yo soy el Señor. Es decir, es esa palabra que demuestra, que revela, que hace presente al Señor con toda su grandeza. Así que, comenzando o recordando lo que al principio decíamos, no se trata de lo que nosotros digamos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Allí está el poder. El poder está en la palabra de Dios, porque la palabra hace posible lo imposible. Y escuche, cuando no hay palabra, hay crisis. Con esto quiero introducirme a este segundo punto. ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio? Y esto lo tenemos que ver de manera muy práctica. El silencio soberano. Dice el versículo 3 en su primera parte. Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. Igual que en la ocasión anterior, 3 cosas surgen del texto. En primer lugar, entendemos que Dios retira a sus ministros. Dios retira a los suyos.
Ahora, recordemos el cuadro. La sequía está ya funcionando, ya están padeciendo por este tiempo donde no hay agua, y es un juicio divino. Pero el celoso Señor de su gloria, ordena a su ministro: tú también, salte de aquí. No te quedes entre ellos. Salte de este lugar. Y cuando Dios retira a sus ministros, es una señal de desaprobación contra el pueblo que ha provocado su furor. Dios los quita. Mire cuántas historias personales y de iglesias en donde la gente, la congregación, se ha negado a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que ha hecho Dios? Dios quita al ministro y los deja a sí mismos engañándose, aparentemente abriendo la Biblia, pero sin que comuniquen verdaderamente nada. Parece como si Dios estuviera ausente en esa iglesia. La causa es que Dios ha retirado a sus ministros y se niega a Dios a ministrarlos, los desconoce. Mira, este es el caso tan tremendo que sucedió antes de Juan el Bautista. Recordando que el último de los profetas fue Malaquías, pasaron 400 años en donde Dios dijo: bueno, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar a los profetas. Durante 400 años Dios se calla. Qué grave es cuando Dios manifiesta de esta forma también su juicio. Ya he referido este pasaje en Romanos 1:24. El apóstol Pablo lo dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿No quieres entender? ¿No quieres comprender? Bueno, Dios se retira. Hay un pasaje en donde incluye el juicio, la negativa a entender la palabra de Dios. Mira lo que dice en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, a mí me gusta incluso utilizar esta ilustración, porque la Nueva Traducción Viviente dice de otra manera, hasta un poco más clara. Parece como si tuviera que ver precisamente con esta negativa de escuchar. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. El juicio de Dios es tan severo que el entendimiento se nubla porque Dios los abandona a su propia necedad. Ahora, aquí entendemos algo que es muy importante. La Biblia insiste en la separación espiritual de los impíos. ¿Se acuerda lo que dice Salmo 1:1? ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! O el otro pasaje de 2 Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Ahora, tenemos que ser muy claros, porque no es lo mismo aceptar y amar a aquellos que son incrédulos que vivir como ellos. No es lo mismo. Yo temo que la mayoría de ocasiones, cuando el evangelio es predicado, el culpable principal de por qué la gente no llega a Cristo es el testimonio del predicador. Porque vive exactamente igual como ellos. Ahora, algunos yo he escuchado que incluso dicen: bueno, es que se trata de acercarse a ellos y entonces el fin justifica los medios. Este pensamiento atribuido a Maquiavelo y practicado por Loyola, el que fundó a los jesuitas, la Compañía de Jesús, fue justamente lo que llevó a esta Compañía de Jesús a los asuntos tan tremendos y tan perversos de la Santa Inquisición. Tienen que creer porque tienen que creer. El fin justifica los medios. No funciona así, sino que aquí encontramos el ejemplo que nos presenta la palabra de Dios con Elías y Juan el Bautista como ejemplos de separación. Ellos están en el mundo, pero no participan del mundo.
Dios ha alejado a sus ministros. Segundo lugar, del pasaje que acabamos de analizar, el versículo 3, entendemos que Dios entonces retira su palabra. Ahora aquí voy a hacer una confesión. Porque yo mismo he enseñado que Elías fue escondido de Acab por el peligro inminente que este representaba. Es decir, es mandado a Elías que se vaya de ese lugar porque Acab es un personaje muy peligroso. Pero cuando me acerqué al original hebreo todo cambió. Y esto pasó esta semana. Cuando me fui al original hebreo me di cuenta que estaba equivocado. Y tengo que decir lo siguiente. Las versiones bíblicas son muy útiles, pero siempre son muy limitadas. Estuve buscando en más de 20 versiones en estas semanas. Y todas fallan en la traducción de este pasaje. Todas. Cuando fui al original hebreo me di cuenta, una sola palabra puede hacer la diferencia del entendimiento del mensaje. Y esta palabra es satar. Satar, que está mal traducida como esconderse. Pero satar en realidad debe de traducirse como apartarse. Así que dice el pasaje, vete al oriente y apártate junto al arroyo de Kerit. Ahora, para hacer entonces la aclaración tuve que irme a buscar alguna evidencia. Y encontré, por ejemplo, en Josué capítulo 6, versículo 25, en la otra palabra que dice, así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Allí la palabra es Jabá. Jabá. Ahora, más cerca, solamente un capítulo después del capítulo 17 del primero de Reyes, leemos, cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Otra vez, la palabra es Jabá, esconder, no satar, que es apartar. Ahora, vea cómo cambia todo el concepto, toda la perspectiva, porque Dios no escondió a su profeta, sino que lo apartó de Acab y del pueblo rebelde. Es decir, Dios lo saca de ese lugar, porque dentro del juicio está incluido retirar a su ministro y consecuentemente retirar su palabra. Como el pueblo no quiere escuchar, retira a su profeta y retira lo que tendría que hablar al pueblo de Israel. Así que el juicio no solo es material. El problema no es la lluvia. El problema es que el juicio también es espiritual. No hay palabra de Dios. Aquí en este punto, cuando nosotros estamos tratando con gente con la que hablamos constantemente y compartimos la palabra de Dios y vemos los problemas que están enfrentando, hermanos míos, tenemos que estar conscientes de que el problema no solamente es la enfermedad, la crisis, sino que el problema es que Dios no quiere hablar con ellos. Y esto es verdaderamente grave. Antes de ir y atender otras cosas, tendríamos que sincerarnos con ellos y decirles, tú tienes un problema con Dios. Sobre todo, si has escuchado antes la palabra de Dios, Dios ha retirado su palabra porque no la quisiste obedecer. Aquí, para creyentes y no creyentes, el peligro es inminente. ¿Qué pasa cuando yo me he negado a apreciar la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando yo he rechazado la palabra de Dios? Lo que viene por consecuencia es que Dios retira su palabra. Como lo acabamos de leer, dice que les quitará el entendimiento de aún lo que piensan que pueden entender. No tienen palabra. Yo ya había referido a este pasaje durísimo. Amós, en el capítulo 8, dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor.
La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Qué duro es cuando las iglesias se reúnen en un lugar y no tienen palabra de Dios. Decía Michael Heiser, son predecibles los predicadores. Ya sabemos de lo que siempre van a hablar, porque no tienen palabra de Dios. Ahora que está de moda, los temas de matrimonios, los temas de autosuperación, los temas de los hijos, que siempre pues, son de rating, pero no de palabra de Dios, que conmueva las entrañas de las personas. Por eso es que gastarán miles de horas en otros temas, pero nunca se logrará un cambio. Ahora, Juan el Bautista, igual que Elías, hace un reproche similar. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Mateo 3:7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. ¡Camada de víboras!, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Mire, propiamente le parafrasearíamos estas palabras duras a los religiosos. ¿Qué hacen aquí? Dios no quiere tratar con ustedes. No tengo nada que decirles a ustedes, porque se niegan a reconocer la palabra de Dios. Ahora, para que veamos que es cierto esto, el mismo Señor reconoció que no todos tenían acceso a la palabra. Dice en Mateo 11:25, en medio de su oración, cuando han rechazado la palabra de Dios en esos lugares, Él dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Qué duro es cuando nosotros estamos viendo esta situación. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y estamos viendo el testimonio de Elías y Juan el Bautista, entendemos entonces que cuando Dios quita a sus siervos, Dios retira su palabra. Ahora, falta un tercer punto. Ya dijimos entonces que Dios retira a sus ministros, Dios retira su palabra, pero en tercer lugar, cuando la palabra se queda, es solamente para función de juicio. Ahora, déjeme ir a Isaías capítulo 55. Isaías 55 es reconocido como el lugar en donde Dios hace el llamado al pueblo para que por medio de su voz aprovechen el tiempo de la salvación. Y dice, desde el versículo 1 al 3 de Isaías 55, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Allí está hablando que Dios habla a su pueblo y les dice: aprovechen el momento de la palabra de Dios. Ahora, los versículos 6 y 7 sigue diciendo: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Allí está nuevamente el llamado. Sin embargo, cambia la palabra de Dios cuando en el versículo 11 dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envío. Ahora, ¿no han tenido la sensación de cuando compartimos cierta palabra de Dios a algunas personas, parece como que no pasa nada? La escuchan y no sucede nada. La oyen, pero no la comprenden. La clave está en lo que dice ese versículo 11. Mi palabra logrará
todo lo que yo quiero. Y aquí entendemos que entonces la palabra de Dios tiene una doble función, la de convencer, y si no convencer, la de enjuiciar. Pero finalmente la palabra de Dios no se queda vacía ni sin cumplir. O bendice y salva, o enjuicia y condena. Estas son malas noticias. Porque cuando la palabra es rechazada, solamente puede cumplir la función de juicio. Ahora mire lo que dice Mateo. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice el Señor: por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Qué palabras tan duras. Ahora los versículos 36 y 37. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Es que la palabra, entonces, cuando ha sido rechazada, simplemente cumple la función de juicio. Ahora, con esto quiero concluir con una pregunta que es personal, pero también tiene que ver con la iglesia. La iglesia se encuentra en sequía. ¿Qué pasa cuando ha sido vaciada la palabra de Dios y sin embargo la iglesia dice, pues no? A mí me preocupa en ocasiones que efectivamente los púlpitos se llenan de psicología, de coaching, autosuperación, de supuestas y obligadas aplicaciones que no tienen que ver con la palabra de Dios, todo porque no hay palabra de Dios. No hay comprensión y profundidad de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que entender lo siguiente: no podemos manipular la Escritura. La palabra de Dios simplemente tiene que ser expuesta tal cual, nos guste o no nos guste. Hay ocasiones en que los predicadores, por causa de ser predicadores, nos vemos obligados a hacer aplicaciones. Hermanos, la palabra de Dios y la revelación no necesita de nuestra ayuda de aplicación. Incluso los estudios que en su momento tuve con respecto a la homilética, no estoy de acuerdo porque la revelación de Dios es soberana. Y en ocasiones nosotros, los predicadores, queremos obligar a que haya entonces un cierre adecuado. No podemos manipular la Escritura, porque la Escritura y la revelación de Dios es soberana. Ahora termino con lo siguiente: el único elemento de avivamiento es el regreso a la palabra. Tan solo hay que mirar la historia. Por ejemplo, encontramos en la Reforma, en los avivamientos de Estados Unidos y de Inglaterra, como siempre fue el regreso a la palabra de Dios lo que provocó esos avivamientos. No fueron las emociones, no fue la alabanza, no fue el crecimiento inusitado de una congregación que aparentemente está avivada, sino fue el regreso a la palabra. Porque puede ser que un lugar esté lleno hasta el tope de asistentes, pero no hay palabra de Dios porque están en sequía, porque la han rechazado. Allí no habrá garantía. Así que analicemos cada uno de nosotros lo que estamos haciendo con la palabra de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos porque creemos y confiamos en que tú tienes definida tu voluntad para nosotros. Y no estás esperando a que la descubramos, sino simplemente lo que necesitamos es que sea revelada. La única forma en que podemos nosotros advertirla es mirando a Jesucristo. Te pedimos entonces que Jesucristo nos sea revelado constantemente, que lo podamos ver en toda su gloria, en medio de la Escritura, en medio de la oración, en medio de la vida cotidiana, en medio de la reunión de la iglesia, para que entonces podamos conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta, la cual no está lejana de nosotros, la cual no nos niegas,
sino que está allí presente, esperando a que la podamos mirar. Gracias te damos, Señor, si has hablado a nuestras vidas, pero te pedimos que si algo no hemos obedecido, que si algo hemos dejado de practicar, que podamos regresar, Señor, a un punto en donde podamos poner en práctica aquello que nos has solicitado. No nos dejes sin tu palabra, no nos dejes sin tu voz, no nos dejes sin la manifestación, Señor, de tu voluntad. Revélanos a Jesucristo. Oramos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.